tenemos que aprender también. Resulta que la neumonía, esta es una neumonía, esta es una neumonía. Vean, no solamente los bronquiolos respiratorios ya tienen compromiso leucocitario, ¿no? Pero aquí es el parénquima, ¿no? Los alveolos que contienen esta gran inflamación, ¿no? Entonces resulta que la neumonía clásica, las neumonías clásicas, ¿no? Producidas por bacterias, tienen 4 fases, ¿no? Una primera fase es la congestión, una segunda fase que es la fase de hepatización roja, quiere decir que acá el corazón se parece al hígado, porque está tan sólido y está tan rojo como el hígado. En la tercera, esa hepatización roja, esa parte de sangrado, congestión, hemorragia, etcétera, es reemplazado por leucocitos, ¿no? Por una inflamación aguda. Y por eso en esta tercera fase recibe el nombre de fase de hepatización gris. En la cuarta hay una resolución, que quiere decir que la neumonía empieza a desaparecer, obviamente, todas estas fases. ¿Cuál es la diferencia con una neumonía viral? En las neumonías virales solo existe una fase congestiva, no existe la fase de hepatización roja, no existe la fase de hepatización gris, o existe la fase de congestión, existe la fase de hepatización roja, no existe la fase de hepatización gris, etc. A diferencia de una neumonía, en la viral solo existe alguna de ellas. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. Doctor, si de alguna manera estas fases se observan en todas las neumonías, lamentablemente no, a menos que sean neumonías no tratadas, porque ¿qué pasa cuando un paciente ya tiene la enfermedad o se le diagnostica? Inmediatamente a veces cortan ya esta fase y solo se produce la fase de congestión y la fase de hepatización, y a veces saltan y entran a la fase de resolución, pero fundamentalmente se produce estas fases en las neumonías de tipo bacteriano. Estas neumonías, miren, aquí yo tengo una neumonía porque está agarrando el lóbulo medio, el lóbulo inferior, y también en el otro hay ya un compromiso, como si fuera un compromiso bronconeumónico. Entonces resulta que se pueden complicar unas neumonías, sí, formando abscesos, ¿no? Acúmulos de pus en piemas, o se pueden organizar o pueden producirse ya sepsis, como están viendo acá. La neumonía empezó acá y miren cómo el otro lado está empezando también a comprometerse en varios focos, ¿no? Entonces quiere decir que ya se está complicando esta neumonía. Generalmente aparece en un lóbulo. Miren cómo se empieza a masificar y obviamente está repercutiendo también en el otro lado del pulmón, ¿no? Hablamos de la bronquiectasia, ¿no? Ectasia significa dilatación, ¿no? Y en este sitio donde hay dilatación del bronquio, se empiezan a coleccionar material purulento, material mucoide, etcétera. Empiezan a colonizarse bacterias. Entonces hablamos de una ectasia. ¿Listo? Miren acá, este es el diámetro normal de un bronquio. Miren, ¿no? Miren. Pero a este lado, miren, un poco que se ha dilatado, es una ramita de un bronquio, pero aquí miren como que se ha dilatado, ¿no? A esto se lo denomina como bronquiectasia. Y miren por acá este bronquio que está más limpiecito, ¿no? Ya no tiene este material hemorrágico, etcétera. Observamos que un material purulento, ¿no? Entonces, por eso se dice que generalmente los pacientes con bronquiectasia presentan clínicamente tos persistente asociada a fiebre, una expectoración purulenta, ¿no? Que obviamente son típicos de una bronquiectasia. Ahora muy bien, en la radiografía que vemos, miren, esto que nos llama poderosamente la atención, ¿no? Miren estas formaciones saculares de los bronquios, miren, sacos, con este material, ¿no? Que sí que hay material purulento en su interior denso, ¿no? Pero son formaciones saculares, ya no son tan bonitas las imágenes tan bonitas como vean ustedes, todavía que algo creo que se mantiene, un bronquio que termina en algo filoso, más delgado, etcétera, pero vean acá han perdido y se parecen a una imagen que en muchos casos radiológicamente dice en imagen en nidos de paloma, no se me olviden, nidos de paloma en la bronquiectasia. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de pus, ¿no? Pus y además tienen fiebre.
La causa, obstrucción y además otra cosa. Nosotros tenemos unos cilios. Esos cilios nos sirven para que normalmente todos tenemos alguna secreción. Esa secreción lenta y paulatinamente nos levantamos en la mañana, hacemos un poco de esfuerzo, sacamos la flema, ¿no? Pero el resto del día los cilios se encargan de eliminar ese moco con el polvo, con la contaminación ambiental que empieza a salir de un moco medio plomo en la noche o al día siguiente vemos que sale así de ese color. Pero hay una enfermedad que se llama el síndrome de Cartagener, donde los cilios son inmóviles, es decir, no se mueven y por lo tanto no desplazan el moco. Entonces, el síndrome de Cartagener presenta esta característica. Generalmente hay una obstrucción, inflamación, necrosis supurativa de la pared o simplemente abscesos que se pueden presentar en la pared o en el lumen de esta bronquiectasia. Absceso pulmonar, bien, aquí yo tengo un absceso, acá también tengo otra imagen de absceso, generalmente secundaria a una bronconeumonía, lo que les decíamos, una neumonía, las bronquiectasias o manipulaciones quirúrgicas de la orofaringe. Muchas veces está drenando algún absceso, alguna cosa, y de pronto el paciente empieza a toser y se aspira ese contenido, ¿no? Una broncoaspiración. Generalmente las broncoaspiraciones producen abscesos en el pulmón derecho por la forma rectilínea y recta que tienen en realidad de dirección que tiene el bronquio con respecto al otro bronquio del izquierdo que es más oblicuo. Este es más directo, es decir, aquí la tráquea y directo baja este bronquio. En cambio, para el lado izquierdo, aquí está la tráquea y hace un poco de oblicuidad, ¿no? Entonces, es más dirigida a la situación de una broncoaspiración que se vaya al pulmón derecho. Neumonía típica primaria o neumonitis intersticial. No existe exudado alveolar ni consolidación. Etiología, micoplasma, gripes sincitiales, hecho, adenovirus, rubiola y todos los virus que ustedes puedan imaginar. Las riquezas que se comportan como bacterias y virus, ¿no? O parásitos, perdón. Las clamidias, ¿no? Que están ahí dentro del citoplasma, pueden producir secundaria antígenos a drogas o en la artritis reumatoidea que pueden producir esta neumonía atípica. Por esta situación de que los virus están metidos con esto, pues, se denomina atípica. ¿Por qué? Porque en las fases, ¿se acuerdan? Les hablaba de las fases, ya no hay esas fases, solamente una fase congestiva o una fase de palpación roja o una fase de palpación gris cuando se ha complicado, pero ya no esas 4 fases así como les he indicado de manera ordenada. La morfología, una lesión al azar de las paredes alveolares, el tabique edematoso, la clínica es inespecífica, además siempre son positivas a la glutinina porfírica. Hay otros tipos de neumonitis, la intersticial descamativa y la neumonitis por hipersensibilidad. Generalmente se observa en aquellos pacientes que trabajan en el área rural o los granjeros o aquellos que de alguna manera han logrado introducir a través de ese polvo actinomicetos en su árbol respiratorio. También el criador de pájaros, porque los pájaros o eliminan una proteína sobre las plumas que le dan ese olor muy característico de grasoso, ¿no? El pulmón de humidificadores, generalmente hay pacientes que van, o hay personas que trabajan en humidificadores, lamentablemente estos humidificadores pueden contener bacterias termófilas, aspira y se produce esta neumonitis de hipersensibilidad. Y aquí es lo importante, en esto nos vamos a parar un poquito porque el COVID está relacionado con el síndrome de distrés respiratorio agudo o el DAT, ¿no? El pulmón de shock, ¿no? Se dice el pulmón de shock, hay un daño alveolar agudo difuso, por eso era importante entender esta situación, ¿no? Hay un daño alveolar difuso, no una neumonía, ¿no? Así como los chinos hablaron. Sí, evidentemente hicieron autopsias en COVID. Lamentablemente estos pacientes con COVID tenían además otra infección de base que era obviamente una infección bacteriana que produjo la imagen de una neumonía. Pero estamos viendo acá que la lesión más es a nivel del intersticio. Este es un alveolo, este es otro alveolo, ahí, justo en el intersticio, ¿no? Por lesión capilar alveolar difusa, vean, hay lesión de los capilares y daño alveolar con edema intra e intersticial que se produce, ¿no?
El edema grave nos puede llevar a insuficiencia respiratoria o una hipoxemia arterial. Precisamente por eso los pacientes necesitaban respiradores, decían, no, ese es un edema grave, ¿no? Necesitan respiradores, y claro, estaban necesitando respiradores porque había un daño del alveolo y además un daño de los capilares, ¿no? De los alveolos, etc. Entonces, había nomás una lesión considerable. Sin embargo, estas lesiones también se pueden presentar de forma refractaria, ¿no? Precisamente en aquellos pacientes que reciben por largo tiempo en las salas de terapia intensiva oxígeno, ¿no? Y alguna vez nos hemos puesto a ver, ¿no? De curiosos hemos ido al hospital o tenemos que visitar a alguien o en la casa y de pronto hemos tenido un balón de oxígeno y hay su manómetro, el goteo, el burbujeo del oxígeno que ingresa a través de la máscara de respiración. Y de pronto dicen, está poquito entrando el oxígeno, si te doy un poquito más, ¿no? Y ahí le ponen a 2 libras, 2,5 libras, 3, pero nunca van a 4, a 5, a 6, a 7, no, porque introducir a tanta presión el oxígeno puede pues producir un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? O daño alveolar difuso, ¿no? Esto, mire, refractaria a altas presiones, o sea, no nos pasemos con 2 libras, 2,5 libras, 3 máximo si necesita o 4, pero siempre que esté supervisando, no es darle nomás 5 o 6 libras porque vamos a producir el daño, ¿no? Las causas, dentro de las causas, el COVID, infecciones tóxicas, drogas, etcétera, uso de respiradores, la agregación de neutrófilos, y en esto me vuelvo a parar. ¿Se acuerdan que decía, en qué momento vamos a utilizar la dexametasona? ¿En qué momento vamos a utilizar este corticoide? No es nomás que hoy nos compremos y empecemos a utilizar el corticoide porque me da un poquito de fiebre, mejor si yo empiezo a porque estos médicos son brutos, cuando yo me esté muriendo, ni así me van a dar, no. O sea, definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que utilizar en esta fase, cuando ya hay una lesión gravísima y vemos que obviamente los médicos ven y vemos nosotros como futuros médicos también, ustedes, que de alguna manera vamos a utilizar cuando hay esa cascada de citocinas y proteasas que hacen las citocinas, empiezan a bombardear, son como misiles, ¿no? Empiezan a bombardear, a producir lesión, destruir la pared de los capilares, destruir la pared alveolar y obviamente si destruyen la pared alveolar, obviamente se van a producir trombos acá, ¿no? Se va a producir una coagulación masiva, los trombos, y definitivamente si un alveolo, un parénquima pulmonar está eh, cortado, está bloqueado en sus riegos circulatorios, se va a producir una necrosis masiva, una neumonía, una insuficiencia, y son pacientes que van a ir a la deriva. Por eso es importante entender que es en esta fase, cuando los médicos vean que realmente su placa radiográfica, su tomografía da para que podamos utilizar los corticoides, porque ya vemos que a pesar de poner antibióticos, todas las medidas generales de mantención a ese paciente con COVID, bueno, en ese momento sí, ya tenemos que utilizar las dexametasonas, ¿listo? Porque hasta ese entonces ha estado bombardeado con antibióticos para evitar la complicación de esta neumonía, ¿no? ¿Qué produce este síndrome? Mire, una atelectasia más edema y falla orgánica múltiple, precisamente esto. Ojo, miren esto, yo no lo he preparado, solo he introducido esto, la causa del COVID. Esto es lo que produce el síndrome de distrés respiratorio. Produce atelectasia, es como si sus alveolos estuvieran totalmente comprimidos. ¿Por dónde va a respirar? Por más de que le metamos 10 libras de oxígeno de presión, no vamos a conseguir nada. Hay edema pulmonar y además esto va a condicionar una falla orgánica múltiple. Los pacientes si se mueren no se mueren porque el pulmón falló, sino que porque también falló el riñón, el cerebro, falló el corazón, falla orgánica múltiple. Inflamaciones específicas, ¿no? Aquellas que sí conocemos la causa, como en la tuberculosis, tenemos otras inflamaciones, neumonías micóticas, neumonías parasitarias y la neumonía lipoidea. Hablamos de la tuberculosis, miren esta imagen, una tuberculosis bruta, caballuna, ¿no? Hay una tuberculosis que es primaria,
otra que es secundaria y hay otra que es terciaria. En la primaria generalmente se observa en los niños. Aquí quiero que ponga harta atención. La primaria siempre está cerquita de la cisura, ¿no? Mire, aquí dice, la localización a nivel parenquimatosa subpleural por debajito de la pleura, ¿no? Por encima o por debajo de la cisura del lóbulo medio y superior, superior y medio. Ahí justo está, ¿no? Perfecto. Entonces, se presenta en no vacunados, generalmente niños, o de contacto previo. El foco inicial de la prima infección, este foco inicial de esta prima infección se llama complejo de Gone, ¿no? ¿Y qué es el complejo de Gone? Mi pregunta, ¿qué es aquí tenemos la tuberculosis, obviamente, y aquí está complicándose, ¿no? A nivel subpleural, entre el lóbulo superior y lóbulo medio. Mire, ¿qué es el complejo de Gone? El complejo de Gone es esta lesión del parénquima, miren, y además compromiso de ganglios. Miren, aquí hay un bronquio. Entonces resulta que hay compromisos de ganglios peribronquiales. No se me olvide, complejo de Gone, ganglios peribronquiales y lesión primaria parenquimatosa subpleural. A esto decimos complejo de Gone. Miren, ¿no? La evolución es variable, asintomáticos se fibrosan, se calcifican, solo en inmunodeprimidos se puede desarrollar cavitación, neumonía, tuberculosis miliar, etc. Es decir, la tuberculosis pulmonar primaria responde adecuadamente al tratamiento. Quién sabe, por elevar un poquito las defensas, estas lesiones puedan calcificarse, ¿no? Calcificarse, ¿no? Otra cosa que les decía, ¿cuánto tiempo vive un virus dentro de un granuloma calcificado? Póngase bien, 20 años pueden sobrevivir estos bacilos. Miren, bacilos, alcohol, ácido resistente, 20 años. Por eso, qué sé yo, un niño ha tenido eso. De pronto tiene 3 mujeres, tiene desnutrición o tiene que no trabaja bien, no come bien, baja sus defensas y se vuelven a reactivar esta tuberculosis. No es que se haya contagiado, sino que esto se reactiva. ¿De acuerdo? Tuberculosis pulmonar secundaria. Generalmente la secundaria se presenta en adultos, ¿no? La infección activa en vacunados, reactivación de virus latentes primarios. O sea, si la primaria logra reactivarse, se convierte en una secundaria, ¿no? O una nueva infección. Quién sabe, ya tuvo eso, su calcificación, de pronto se tomó contacto con algún paciente que tenía tuberculosis y vuelve a presentarse una nueva tuberculosis, ¿sí? Está localizada, esto es lo importante, tomen muy bien cuenta, la secundaria, ¿dónde, papacitos? Generalmente en los vértices pulmonares, no sé cuál será la explicación. Resulta que dentro de esa explicación dicen que las bacterias, los bacilos de Koch, de la tuberculosis, son altruistas, ¿no? Viven donde hay más oxígeno y dicen que los lóbulos superiores, la región apical es la parte que tiene más oxígeno de los pulmones, ¿no? Debido a la predilección del bacilo por la presión parcial de oxígeno elevada. Puede progresar a fibrocaseosa, caseosa nodular, cavitaria. Esta puede progresar, se puede cavitar, se puede producir una lesión dura, una bronconeumonía, tuberculosis, diseminarse en todo el pulmón o producir una tuberculosis miliar secundaria. Miren como granos de mijo, ¿no? Y la tuberculosis pulmonar. Miren cómo aquí tengo una tuberculosis miliar. Cómo esa tuberculosis primaria se convierte en secundaria o secundaria nació. Y miren cómo se está complicando. Muchas veces a este tipo de tuberculosis las denominan tuberculosis terciaria por el grado de complicación. Miren, aquí a este granito es tuberculosis, a los granos de mijo, eso que ustedes comen cuando se piden una hamburguesa y el pancito tienen esos granitos. Miren, cuando estén comiendo me van a decir, esto parece una tuberculosis terciaria o una complicación de una tuberculosis secundaria, ¿de acuerdo? Porque tienen los granos de mijo, se llama tuberculosis miliar,
¿no? Evolución activa durante meses o años dando nuevas lesiones en pulmón, órganos distantes, el riñón, el intestino biliar, a veces entran a operar por un problema de intestino, ¿no? No saben la causa, entran a operar y se encuentran con estos granitos así, ¿no? Así como que se hubieran esparcido ahí granos de mijo en la superficie del epiplón, del intestino. Entonces es una tuberculosis miliar y nos mandan esos pedacitos para estudiar de las variantes fibrocaseosa, cavitaria, etcétera, etcétera. Pero miren a cómo esta tuberculosis pulmonar puede progresar tanto que de los pulmones pueda irse al hueso, ¿no? A los huesos, ¿no? Generalmente a la columna vertebral, qué sé yo, a la columna vertebral, ¿no? Eh, bueno, a los cuerpos vertebrales. Y miren, va a producir esto un mal de pot. Cuidado que diga este doctor ha escrito sin una O. No, es mal de pot. No se me olviden. ¿Qué es el mal de pot? Es la tuberculosis en hueso. Generalmente es complicación, quién sabe, de una mujer que tuvo tuberculosis genital, no uterina, en la trompa, o tuvo una tuberculosis renal, o tuvo una tuberculosis pulmonar que se diseminó y llegó hasta el hueso. Miren, ¿no? Tuvo que entrar por alguna parte este vacío, ¿no? Y miren cómo el hueso está produciendo estos denominados granulomas, que nosotros granulomas tuberculosos con células gigantes. Me dirán, doctor, y aquí hay el complejo de Gong. No, papacito, porque no veo ganglio. El complejo de Gong se da en la primaria y generalmente cuando esa tuberculosis parenquimatosa empieza a tomar ganglios linfáticos. El asma bronquial, ¿no? Generalmente está relacionado con la elevación de la inmunoglobulina E. Se debe a una tos persistente o presenta una tos persistente, improductiva, episódica, con roncos y sibilancias. Por esta razón, generalmente los pacientes empiezan a consumir algún corticoide y además ese corticoide que tenga betametasona y o salbutamol, ¿no? Un broncodilatador, con lo que de alguna manera se produce la calma o el alivio de un asma bronquial. Las variantes pueden ser extrínseco, una atopía, una fase aguda que tiene una fase tardía, y el extrínseco que no presenta atopía, que es desconocida, ¿no? En el asma bronquial ya conocemos en la atopía, fase aguda, fase terciaria, diré, sí, yo tenía antes alergia a la rosa o a la margarita, o tenía alergia a la cera o algo tenía. Miren cómo ya sabe que tenía atopía y si presenta esto, es fácil decir que su asma bronquial es secundario a esa atopía que tenía. Y hay algunas personas que no dicen nada, no, todo, olores, mal olores, lo que sea, pero nunca he desarrollado nada, ni alergia ni nada. Es una asma idiopática. ¿Qué existe en un asma bronquial? Una hipertrofia muscular y glandular con tapones mucosos en espiral. Aquí se parece mucho a la bronquitis, pero los tapones son mucosos y espirales, ¿no? Se llaman de Cushman. Cushman, no se me va a olvidar, Cushman en el asma bronquial. Además hay restos de cristales, ¿no? Restos de cristales de Charcot-Leydig, ¿no? Además las membranas de eosinófilo. Característicamente, Leydig y Cushman, Charcot-Leydig, Cushman están relacionados mucho con el asma. Cuando uno informa en el moco y dice, favor, investigar la presencia de restos de Charcot-Leydig o espirales de Cushman, nosotros recibimos el moco, lo extienden, los técnicos lo tiñen y vemos en la imagen, no, esto es un asma bronquial. Indirectamente ya le estamos diciendo que tiene su paciente. Clínicamente él dice, pero quiere corroborar con la histopatología o con la citología. Neumoconiosis, cuando yo digo neumoconiosis, quiere decir que el pulmón se ha llenado de partículas extrañas, ¿no? Y aquí dentro de las neumoconiosis puede ser la antracosis, la silicosis, la asbestosis, la bagasosis, la vicinosis, ¿no? Cuando yo les digo antracosis es el pigmento de la contaminación ambiental. Cuando les hablo de la silicosis es el pigmento y las partículas de las minas, el sílice. Y la asbestosis, la acumulación de asbesto, el depósito de asbesto en los pulmones de pacientes o de personas que trabajan en fábricas relacionadas con el asbesto. El asbesto es un aislante que se utiliza para el fuego, ¿no? O sea, no se quema, parece una hilacha,
pero que no se quema el fuego, entonces se lo utiliza para eso, aislar del fuego, en el traje de los buzos, etcétera, ahí está. Obviamente, si se rompe o manipula mucho, puede ingresar al organismo y producir este tipo de neumoconiosis. Aquí lo que me llama la atención es que la asbestosis, generalmente cuando se aspira o puede producir un tumor que se denomina mesotelioma en la pleura visceral o parietal, mesotelioma, ¿no? La bagasosis es el bagazo de la caña, generalmente esto padecen aquellas personas que van a la zafra de la caña y vienen con ese problema. La bisinosis también generalmente relacionado con la manipulación de este elemento. ¿Ven? Por acá yo no podía decir esto es una bronconeumonía porque aquí hay zonas condensadas, etcétera, etcétera, no hay fiebre, pero son pacientes que dan ya una historia clínica de que han trabajado en esas áreas, han estado eh, produciendo algún tipo de material, han estado en relación con el asbesto, son mineros, etcétera, etcétera. Otras neumopatías, la fibrosis intersticial idiopática, el síndrome de Hamann-Rich, el síndrome de Goodpasture, me voy a parar acá. Cuando hemos hablado de la enfermedad de la granulomatosis de Wegener, decíamos que la granulomatosis de Wegener afectaba las vías respiratorias, pero también había compromiso del riñón. Y aquí estamos observando, la causa es desconocida, hay una necrosis hemorrágica de paredes alveolares y también riñón, igual que el síndrome o la granulomatosis de Wegener que afecta pulmón y riñones. Estos dos comparten el tipo de lesión y los órganos que están comprometiendo. La hemosiderosis pulmonar idiopática de causa desconocida generalmente es relacionada con una hemorragia, la hemosiderosis o las fibrosis. Y por último, ya hemos hablado de la granulomatosis de Wegener. La eosinofilia pulmonar, me tocó vivir esto, un paciente que pensaron que era una neumonía justo cuando yo tenía, cuando estaba de residente. Lamentablemente, cuando me mandan la muestra de esputo, he encontrado algo como microfilarias, así, ¿no? Como si fueran estas larvitas, ¿no? Entonces yo informé y bueno, teníamos que hacer junta médica, pues yo dije, es bonito caso, hay que discutir por qué me pusieron neumonía, ¿no? O bronconeumonía, no sé qué cosa, y lamentablemente falleció. Nunca quisieron esa reunión porque seguramente que era medio como un golpe abierto en la cara los médicos tratantes porque no habían diagnosticado adecuadamente, ¿no? Entonces lo ocultaron y nunca se pudo realizar y cuando voy a sala la siguiente semana quería hacer y me dice, no, pero si es paciente ya fallecido. Miren, solo se trataba de esto, del síndrome de Loeffler. Miren estos gusanitos, ¿no? Del Ascaris lumbricoides, ¿no? Cómo están en la mucosa bronquial, ¿no? Miren, están saliendo el síndrome de... O hay en algunos casos la eosinofilia tropical con microfiliares, la eosinofilia pulmonar crónica secundaria para astos y ahogos. Esto en la eosinofilia pulmonar. No se olviden del síndrome de Loeffler, generalmente al Ascaris lumbricoide que está ya localizado a nivel de los bronquios. Esto por broncoaspiración. Están en el intestino y en la noche cuando han tenido alguna broncoaspiración, los parásitos han logrado, además que se mueven, han logrado llegar al esófago y han entrado a la tráquea y los bronquios, etc. Bronquiolitis obliterante, ¿no? Generalmente causa viral, tóxicos, fármacos, colagenopatías y vasculopatías. Hay tapones fibrosos, laxos que obliteran el lumen alveolar. Neoplasias, y para terminar, neoplasias, tenemos las neoplasias benignas, ¿no? Las amartomatosas, ¿se acuerdan de los amartomas que son mal considerados tumores cuando en realidad son lagunas o grupitos de células y glándulas o lo que sea, localizadas en otro lugar al que no les corresponde o simplemente localizadas en un lugar pero aisladas, ¿no? ¿No? Como pedazos de tejido dentro de otro tejido, pero aisladas, como decir, a mí no me importa, yo no pertenezco, yo quiero hacer mi nación, etcétera, etcétera. Aquí tengo a las neoplasias malignas y dentro de las neoplasias malignas yo tengo al carcinoma broncogénico, ¿no? Me falta generalmente están relacionados con el tabaquismo, la exposición a la radiación, exposición al níquel, al cromato, arsénicos, al amianto, etcétera, que están
relacionados con las neoplasias. En nuestro medio casi podríamos decir que es más una relación con el tabaco, no tanto a la reducción al níquel. No tenemos muchas empresas en las que manipulen estas sustancias, ¿no? Tipos histológicos, el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Si se acuerdan, cuando hemos hablado, el tabaquismo producía metaplasia. Metaplasia. ¿Qué decía metaplasia? Cambiar de una célula de menor resistencia a otra de mayor resistencia. Es decir, cambiar de un epitelio columnar secretorio a un epitelio que le dé más resistencia, el epitelio escamoso, ¿no? Miren, esa metaplasia escamosa seguramente que viró a ser displasia y terminó en producirse un carcinoma epidermoide. Todo por el tabaquismo, ¿no? Generalmente el carcinoma epidermoide se encuentra a nivel del ilio, ¿no? O en las proximidades. Podríamos decir que es más central, ¿no? Localización central, no sé, en los bronquios grandes, etcétera, ahí está. Y los adenocarcinomas que pueden nacer de cualquier elemento del epitelio mucoso que presentan los bronquios y generalmente tienen una localización más periférica, es la frecuencia más periférica. Tengo imágenes de algunas muestras que les voy a mostrar que precisamente he visto que el pulmón estaba localizado, o este tipo de adenocarcinoma estaba localizado en la periferia. Esto lo he visto en el hospital militar, en el año 2005, creo. Además, otras variantes, el carcinoma de células pequeñas, avenular, muy agresivo, no responde, sin embargo, a quimioterapia. Es mucho más agresivo que el epidermoide. Evoluciona tan pronto que puede producirnos a la muerte. Tenemos a otro, el carcinoma de células grandes. Este es terrible, no responde a quimioterapias, sacan el lóbulo, sacan los bronquios, sacan el pulmón y a veces pues da metástasis ya cuando se ha diagnosticado, etc. Entonces el pronóstico de los cánceres de pulmones son definitivamente muy reservados, ¿no? Pero a pesar de ser tan agresivo el avenular, miren que es el más agresivo, responde adecuadamente a una quimioterapia. No les voy a decir que se curan los pacientes, pero por lo menos les dan una chance más para vivir 1 año, 2 años, etcétera. Les da un poquito de mejor de calidad y alargan su vida. Hay otras variantes, pueden tener componentes fusiformes, adenoides, epidermoides con células gigantes. Y hay una variante media rara también, es el carcinoma bronquioalveolar, que se presenta en la unidad respiratoria al final del bronquiolo y con conexión al alveolo. Aquí tengo un poco de imágenes. Este es un carcinoma epidermoide, también denominado porque se ha producido una perla córnea, ¿no? Parece piel, ¿no? Una perla córnea. Y generalmente esto es secundario a una metaplasia escamosa y obviamente displasia, pero secundaria al tabaquismo. Los pacientes con tabaquismo presentan esta lesión, por eso cuando uno va a fumar un pucho de cigarrillo, se compra la cajetilla, van a ver ahí una imagen desastrosa de un cáncer con un pulmón destrozado por el cáncer, etc. Obviamente porque el tabaco está relacionado con este tipo de cáncer. Y aquí les muestro a ese pulmoncito de Ashley Cruz del 2005, 2004, no me acuerdo en qué año estaba trabajando en ese hospital. Y aquí tenemos al adenocarcinoma bronquial, ¿no? Miren, han sacado todo un lóbulo, pero vean ustedes, es la parte central esta, y cómo está localizada esta masa tumoral. Ni siquiera es una sola masa tumoral, aquí hay otra masa, pero están en la periferia, ¿no? Aquí hay otra masa. Y bueno, lo único que he querido es insuflar este bronquio, y miren, al insular, obviamente se ve mejor la imagen del tumor, de adenocarcinoma en la periferia. Aquí tenemos, ahora muy bien, doctor, los tumores primarios son más frecuentes, podríamos decir que no tanto. Lo que tenemos más en los pulmones son los tumores secundarios también. Podríamos decir que 50 de tumores secundarios y 40 de tumores primarios están a la par, ¿no? Aquí tengo, miren, aquí a un adenocarcinoma. Cierren su micrófono, por favor. Entonces aquí tengo, miren, esto corresponde a un adenocarcinoma, células feas, etcétera. Aquí hay otra imagen de un adenocarcinoma también.
En muchos casos se presenta como estas celulitas, ¿no? Como en células en anillo de sello. No se olviden estas células en anillo de sello. Que corresponden a un carcinoma indiferenciado. Se pueden presentar en bronquios, pero generalmente se observan más a nivel del estómago, ¿no? El estómago o el intestino, que corresponden a estas células mucosecretantes en sello de anillo o anillo de sello. Es un carcinoma indiferenciado. Las enfermedades de la pleura tenemos el hidrotórax, cuando hay líquido, ¿no? Miren acá, hay un hidrotórax, ¿no? Se ha perdido la silueta pulmonar, aquí tenemos al corazón y aquí está el diafragma, pero tenemos acá, miren, aquí tenemos una gran cantidad de líquido que corresponde a un derrame pleural. Se puede deber a una inflamación de la pleura, ¿no? Una pleuritis serofibrinosa, una fibrinosa, o puede deberse a un neumotórax, ¿no? O generalmente o escasamente en relación con los tumores. Tumores benignos tenemos al mesotelioma fibroso, pero también se puede comportar como un tumor maligno, como el mesotelioma maligno, ¿no? Miren, a pesar de lo que tanto hemos aprendido en neoplasia, que debemos utilizar sarcoma o carcinoma, aquí no se utiliza, son tumores especiales, por eso les decía, miren, solo llevan el OMA. Y aquí va el nombre del tejido, que es mesotelio. Puede ser tipo epitelioide, sarcomatoide, mixto, etc. Aquí tenemos la imagen de un mesotelioma, miren, que está muy relacionado, ya les digo, con el asbesto, con la asbestosis, ¿no? Mesotelioma maligno, miren, casi no hay mucha diferencia, que parece un adenocarcinoma y aquí otro. Podríamos decir que cuando diagnostica un mesotelioma tiene un grado ya de malignidad, ¿no? No tanto de benignidad. Con eso hemos terminado nuestra clase y esto se lo subo esta noche prontito y bueno, nada más que agradecer. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde con la práctica de esto. Repasen un poquito y se lo subo este temita ya en la grabación. Gracias, chao, les mando. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, chao, chao.